Yo, para la clase de hoy, sí, quisiera agradecerles dentro de la cátedra, tenemos el apoyo de la ingeniera Karina Andrada y del señor Franco Vázquez, que trabajan en el laboratorio, y para este práctico colaboraron realizando los ensayos en el laboratorio, así que tenemos videos propios, por ahí un poco la desprolijidad, porque los terminaron de hacer, los hicieron hoy, en realidad, y los terminaron ahora 2 horas, hora y media, así que por ahí el audio es un poco bajo, pero bueno, la idea era que tuvieran los videos explicando los ensayos hechos en el laboratorio, como si hubieran participado ustedes, y no poner video de otro lado. Siempre que se pueda, vamos a tratar de hacerlo así, digamos, con las restricciones y demás que nos pone la facultad para poder acceder y demás. No les puedo garantizar que siempre sea así, pero bueno, de nuestra parte y de parte, bueno, de la ingeniera Karina y de Franco, la voluntad y las ganas de hacerlo están. Bueno, ahora les voy a explicar un poco cómo son los ensayos en estado endurecido que vamos a evaluar para la parte mecánica, y al final de cada uno vamos a ver el video que se realizó sobre el ensayo en el laboratorio. Vamos a evaluar la resistencia mecánica a través de la resistencia a compresión, la tracción por compresión diametral. Profe, ¿está grabando la clase? No. ¿Se va a grabar esta clase? No sé. Tracción por compresión diametral, módulo de elasticidad y módulo de rotura-flexión. Bien, la resistencia a compresión se evalúa a través de la norma argentina NORMA IRAN 1546. Tiene su última actualización en el año 2013. Y la norma nos da el marco de referencia de cómo realizar el ensayo, el equipamiento que es necesario, los parámetros que se evalúan, lo que se mide, lo que se espera de la probeta, digamos, el cálculo y lo que debe contener el informe, donde justamente se informa la resistencia a compresión. La norma nos habla que las muestras de ensayo, o sea, se pueden someter a ensayo de compresión, probetas moldeadas, según la norma IRAN 1524 y la 1534, según lo que corresponda, o también se pueden ensayar testigos de hormigón. Los testigos tienen que cumplir, digamos, lo que diga la norma IRAN 1551. A su vez, tanto para probetas como para testigos, esas muestras deben ser acondicionadas y se deben preparar sus bases de acuerdo a la norma 1553 o 1709. La idea de acondicionar las bases es justamente lograr que esas bases sean perfectamente planas, paralelas entre sí y perpendiculares al eje de la probeta. La norma 1553 nos establece y nos dice cómo tiene que ser el encabezado de azufre, o sea, el acondicionamiento de las caras de la probeta con un mortero de azufre. Un mortero que contiene 75% de azufre, 5% de grafito y 20% de arena silicio cuarzo. En el laboratorio lo que se utiliza es cuarzo. Una mezcla que se funde, no recuerdo la temperatura, y se le coloca a las probetas para justamente alinear estas caras sobre las cuales se va a aplicar la carga para asegurarnos que la carga sea perfectamente perpendicular a las caras de la probeta y se distribuye uniformemente. Ese encabezado de azufre tiene que cumplir algunos requisitos, como por ejemplo que la resistencia a compresión de ese mortero sea de 34,5 megapascales. Para verificar eso, lo que se hace es elaborar ese mortero, crear unas probetas, unos cubos de 5×5, y se las ensaya, y a las 2 horas tendría que tener esa resistencia. Se utiliza un dispositivo que después vamos a ver en el video,
en el cual nos permite justamente realizar el encabezado de la manera correcta para que las caras queden perfectamente perpendiculares al eje de la probeta. Las capas del encabezado, si bien son para nivelar, digamos, la cara de la probeta o del testigo, digamos, son para hacerles pequeñas correcciones. Si la probeta tiene una falla notable, digamos, en cuanto al paralelismo de sus caras, y esa probeta es defectuosa y no se pueden fallar. Se permite un espesor de capa del mortero de entre 3 y 8 milímetros. Y el espesor, digamos, no puede variar de un lado a otro en más de 1 milímetro. O sea, no podemos compensar una mala deficiencia de moldeo con el encabezado. Se tiene que controlar el espesor promedio de ese encabezado, verificar que no haya aire entre el hormigón y la capa, por eso la persona que realice el encabezado son personas capacitadas para realizarlo, además hay que tener precauciones porque esta mezcla está en caliente. Bueno, lo que les decía, la diferencia de altura entre dos puntos tiene que ser menor o igual a 1 milímetro. Se deben evitar golpes que puedan dañar el mortero. El mortero tiene esa resistencia, pero es frágil, digamos. Una vez que la probeta ha sido acondicionada con el encabezado de azufre, no puede volver a camadora húmeda, sino que se tiene que ensalzar inmediatamente, en un plazo que no puede ir más de las 2 o 4 horas. La norma también nos permite acondicionar las caras de la probeta con un encabezado con neopren, con un elastómero. La norma que regula esto es la IRA 1709 del año 2016, y es una norma de cemento, de unión de cemento, métodos y requisitos, ¿sí?, para el uso de placas de elastómero no adheridas, empleadas para la determinación de la resistencia a la compresión de probeta y testigos cilíndricos de hormigón endurecido. Es válido para resistencia que van de 10 a 85 megapascales. Acá en la imagen, eso negro son las placas de neopren que están dentro, digamos, de un disco contenedor que se utiliza para colocar la probeta para el ensayo. Esos discos de neopren tienen que cumplir ciertos requisitos, tienen un espesor de 13 más o menos 2 milímetros, y tienen una dureza que tiene que ser especificada por el fabricante, una dureza sólida. La dureza se mide en valor de 50, 60 y 70. De acuerdo al tipo de resistencia esperada en esa probeta o en ese testigo, es el tipo de dureza que requerirá el neopren que vamos a utilizar. Los neopren se pueden utilizar en más de una oportunidad, pero teniendo un reuso máximo de 100. Bueno, y para el caso de grandes resistencias, el reuso es de 50. O sea, no son eternos, pero tampoco son descartables, de que se usan una vez y se los descarta. Profe, una pregunta. Sí. En el caso de que la probeta vaya a ser sometida a esfuerzos mayores de 34,5 en el caso del encabezado de azufre, ¿se utiliza directamente las de neopren o hay algún otro mortero que resista más? No, se puede usar perfectamente el azufre. Es lo que se especifica que mínimamente tenga el mortero, pero es independiente de lo que pueda llegar a tener la probeta. De hecho, es uno de los que más se usan. Sí. Hay, en el caso de la mezcla de azufre, nosotros tenemos que lograr que el azufre distribuya la carga en la cara de la probeta. Una de las cosas que tenemos que hacer también es verificar con pequeños golpecitos que no esté hueco, o sea que no se haya pegado perfectamente, porque si no vamos a tener puntos de concentración de energía en la cara de la probeta. Y después, por otro lado, en el caso, a diferencia de esto, en el caso del neoprene, el cabezal, digamos, sirve para la confinación de la goma, porque si uno utiliza un cabezal que fuese muy grande respecto al diámetro de la probeta, lo que nos genera eso
es que fluye el neoprene, fluye la goma por el costado de la probeta cuando yo empiezo a cargar mucho la probeta, ¿eh? Después ya más adelante seguramente van a hablar de la disparidad de resultados y cómo se hace el comparativo. Pero como decía la doctora, es fundamental saber aproximadamente el nivel de resistencia que tengo para poder utilizar correctamente la almohadilla de neopreno. ¿Tío? Cristian, fíjate que hay alguien en espera. Ahí me fijo. Hay uno, Durán, Sí, no lo puedo hacer. adentro. Bien. La norma también nos dice requisitos básicos fundamentales del ensayo, como son la aplicación de la carga. Bueno, nos dice que la carga tiene que ser aplicada en forma continua y sobre todo sin saltos bruscos. Y nos limita la velocidad de carga, que tiene que ser entre 0,4 más menos 0,2 megapascales por segundo. La mayoría de las prensas ahora vienen, digamos, digital y ya eso se puede calibrar perfectamente. Antes, cuando las prensas eran manuales, era un poco más difícil, pero uno podía como estimarlo en función de cómo se iba cargando. Nos dice la norma que cuando la resistencia que se espera es baja, la velocidad de aplicación de la carga de 0,2 puede resultar excesiva con una duración del ensayo demasiado corta. En esos casos se debe procurar que el ensayo dure como 20 segundos. Entonces, cuando la carga es baja, es como que ya nos libera de la velocidad de carga y podemos darle menor velocidad para llegar a un ensayo que mínimamente dure 20 segundos. Bueno, lo que les decía, que la carga tiene que aplicarse sin saltos, sin variaciones, lo más constante y pareja posible, y se registra hasta el momento que se da la carga de rotura, que es cuando rompe la probeta. En ese momento se toma la lectura de la carga máxima a la cual resistió esa probeta. Esa es una imagen de una planilla de laboratorio donde se registran los datos que son necesarios para determinar la resistencia a compresión y además para elaborar el informe. Tienen un código externo que en general es el nombre o la designación o la identificación que le da la persona y que lleva la probeta a ensayar, digamos, la empresa solicitante. Un código interno que lo tiene dentro del laboratorio para luego la generación de informes. En este caso no está el código porque bueno, son probetas que eran para una investigación interna. La fecha de moldeo es fundamental tener esos datos. Son datos que se les debe pedir a la empresa que solicite el ensayo. La fecha a la cual se debe ensayar la probeta, los días o la edad de la probeta. Bueno, el diámetro y la altura de la probeta. El diámetro, la norma nos establece que se deben medir 2 diámetros ortogonales en el tercio central de la probeta. Y con el diámetro promedio es que se realiza el cálculo. Para el caso de las probetas encabezadas con azufre, las medidas se realizan después del acondicionamiento de las calles. El diámetro no va a variar, pero bueno, la altura sí. La altura se toman también 2 alturas, luego de acondicionar las bases con una precisión de 1 milímetro. Se determina el área de aplicación de la carga, el área circular. El peso no nos dice la norma que hay que registrarlo, pero en el caso del laboratorio nosotros siempre lo tomamos porque es una medida que también nos da bastante información sobre la probeta, sobre el hormigón ensayado. El encabezado, el tipo de encabezado, ya vamos a ver por qué. La carga, la carga de rotura, y después se realizan los cálculos. Cálculo de la resistencia en kilo por centímetro cuadrado y el megapascal. También se agrega lo que es el tipo de rotura, que lo vamos a ver. Las probetas tienen roturas características de distintas formas, que la norma nos establece. Hay 6 tipos de rotura. Ahí las vamos a ver. Y finalmente, el operario, para saber quién realizó ese ensayo y demás. Cuando veamos también la parte de control de calidad,
podemos ver que también pueden darse errores continuos o demás de acuerdo al personal. Belén. Bueno, estas son distintas probetas, están ensayadas con encabezado de neopren. Es una prensa más vieja, la prensa que tenemos ahora en el laboratorio es nueva. La verdad que funciona mucho mejor. Esto es una prensa hidráulica, pero andaba muy bien. Acá lo que les decía, la norma nos da los 6 tipos de rotura. La rotura típica o doble cono, en la que se rompe a 45 grados, según las dimensiones principales. Esta es una rotura característica de lo que son las probetas ensayadas con azufre. La rotura 2, 3 y 4 son roturas que no corresponden, digamos, a lo estándar, pero no quieren decir que su valor se pueda descartar o que esté mal, simplemente se rompió de otra forma y posiblemente habrá que correlacionarla después con algún otro comportamiento que pueda tener ese hormigón. No es la rotura clásica o esperable, pero no es una rotura que se considere defectuosa. La rotura tipo 5 y tipo 6 son roturas comunes con el uso del neopren, ¿sí? En general rompen en la parte en los extremos, digamos, en las puntas. No hay una rotura de todo el cuerpo de la probeta o del testigo. Bien. En el caso, yo les dije que la norma esta de ensayo con presión se puede realizar en probetas moldeadas y si no, también en testigos de hormigón. Los testigos tienen un doble acondicionamiento de sus caras. Primero hay que hacerle un acondicionamiento más grosero, por decirlo de algún modo, que es cortar sus caras, porque cuando uno va a obra y hace extracción de testigos, normalmente una de las caras puede estar bastante plana o perfecta, pero la final, una foto. Acá. Cuando se saca el testigo de acá, la parte de arriba o la cara de ese testigo va a ser esta. Pero la cara inferior va a depender de cómo corte ese testigo. Normalmente lo corta paralelo a la otra cara. Entonces hay que hacer un aserrado de ese testigo y posteriormente hacer el acondicionamiento con el azufre o con neopren. Para la determinación de la resistencia hay que tener en cuenta que hay que hacer una corrección de esa resistencia de acuerdo al esbeltez del testigo. En las probetas no se realiza porque las probetas tienen todas una esbeltez de 2, es decir, que su altura es el doble de su diámetro, ¿sí? Entonces el factor de corrección ahí sería 1. En el caso de los testigos, no siempre es posible extraer testigos cuya altura sea el doble del diámetro del testigo. Entonces, para estas condiciones hay que corregirlas a la resistencia por un factor de corrección. Ese factor de corrección va disminuyendo a medida que la esbeltez también disminuye, ¿sí? Es válido para testigos secos y húmedos, para testigos de densidades mayores a 1600, es decir, para hormigones de peso no. Resistencias especificadas de rotura con presión entre 14 y 42 megapascales. Para el cálculo de la resistencia o tensión se calcula como la carga de rotura obtenida del ensayo de la prensa dividida el área de contacto de la carga. El área en este caso sería pi por diámetro al cuadrado sobre 4. La norma nos establece que la resistencia se debe expresar en megapascal, la carga máxima en newton y el diámetro de la probeta o testigo en milímetros. Bueno, y para el caso de los testigos igual, teniendo en cuenta el factor de reducción por la esbeltez. Ahora vamos a ver, después de esto, vamos a ver el video. El video tiene un audio por ahí un poco bajo, así que no sé si tienen auriculares o pongan al máximo el volumen.
Finalmente, toda norma lo que nos indica es lo que debe contener el informe del ensayo. Básicamente tiene que tener la identificación de la probeta o testigo, porque en el caso de que sea defectuoso o algo, hay que ser capaz de identificar de dónde se extrajo, digamos, el testigo o dónde se realizó el colado de ese hormigón que corresponde a esa tanda de probetas. Se determinar las medidas, diámetro y altura de la probeta, luego del acondicionamiento de las caras que correspondiese en milímetros, la carga máxima a la cual rompió, la resistencia a compresión, la edad de ensayo, observaciones, cualquier anomalía o cosa extraña que uno pudiera observar del ensayo. Por eso también se acuerdan que en la tabla donde se iba registrando todos los datos había un casillero para observaciones. El tipo de rotura de acuerdo a los tipos de rotura que establece la norma, que es 1, 2, 3, hasta 6. Mencionar la norma con la cual se ensayó, la fecha de ensayo y el operador. Ahora vamos a ver el video. Estas son las dos probetas que se ensayaron hoy. Bueno, una está con azufre y la otra con neopreno. Vamos a dejar de compartir. ¿Pueden verlo ahí? Quiero chequear que lo estén viendo. Sí, profe, se ve. Sí, se ve perfecto. Sí, profe, se ve. Listo. Porque no me los leía desde el lector de video, así que los tengo que ver directamente del Drive. Lo que sí, profe, no sé si soy yo, pero no se escucha prácticamente. No, es que el audio es muy bajo, por eso les decía, o sea, no sé si tienen auriculares o pongan al máximo lo que puedan, porque tiene audio y está bueno lo que Franco explica, así que yo lamento mucho porque no se escuche tan bien. Chicos, Profe, este video usted lo podría subir. Sí, sí lo puedo subir, tengo que ver si lo puedo editar o algo, porque por ahí son un poco pesados. Si no, lo que puede hacer es una carpeta compartida en Drive y pasarlo por la V y ahí depositar todos los videos que en un futuro vayan a hacer. Sí, también. Sí, la idea es que lo tengan a disposición, pero bueno, esto lo terminaron de grabar hace un rato, chicos. Así que bueno, vamos a ver. Les pido que traten de escucharlo y si no, de todos modos lo vamos a tener subido. Estamos en tratativa con Hollywood para aprender a lo que es micrófono y luces, chicos. Ténganos paciencia.
Disculpe, profe, pero si nos va comentando más o menos de fondo, porque realmente no se escucha. Bueno, pensé que se escuchaba muy, muy bajito, pero se escuchaba. Lo que está haciendo ahí Franco, va a ensayar la probeta, ya la colocó él ahí en la prensa. La prensa lo que nos permite es cargar las dimensiones. Entonces él va a setear, tiene las opciones, digamos, establecidas de una probeta perfecta, de 15 por 30 o de 10 por 20, pero en general cuando son moldeadas las probetas no son exactamente esas medidas, por eso se toma la altura de esas medidas. Y en este caso nos da la opción de una medida, digamos, que no sea la estándar, se ingresan los valores y esta prensa, por ejemplo, se pide ingresar el peso de la probeta, valor que nosotros sí habíamos registrado. Entonces se cargan todos esos datos. Ahí lo que Franco está mostrando es que, bueno, en la prensa también nos muestra la fecha, la hora de ensayo, y el archivo, cómo se guarda, con qué número, porque después toda esa información se puede bajar a una computadora y queda todo el registro de todo el proceso, digamos. Entonces, perfectamente identificable con el número de ensayo, con el número de identificación que nosotros le colocamos, tiene las medidas y registra todo el proceso de carga. Vamos a ver que tiene toda la curva de carga. No solamente la carga de rotura final, que es la que nosotros anotamos en la planilla. Bueno, ahí está cargando la probeta. Ven cómo va aumentando la carga. Belén. Sí. Hay dos detalles que son muy importantes que tengan en cuenta. Si lo vieron ahí, cuando inicia el ensayo, él centra perfectamente la probeta en los platos, en el inferior sobre todo, porque como estamos haciendo un ensayo de compresión uniaxial, necesitamos que la probeta esté centrada, perfectamente centrada. Y el otro punto a tener en cuenta que es muy importante, que el cabezal superior tiene que tener una rótula, o sea, tiene que tener un giro para evitar tensión y corte en la cara de la probeta, para de vuelta asegurar que la carga que recibe la probeta es normal a la cara del azufre, ¿está bien? De esa forma nosotros nos aseguramos que estamos haciendo un ensayo de compresión uniaxial. Ahí lo que está haciendo Franco cuando pone todas las medidas es para que la prensa, digamos, después le calcule la resistencia, porque lo que la prensa mide es la carga, y nosotros ponemos los otros datos y después la prensa te da como resultado la resistencia. Sí, ahí Franco lo que decía que la máquina, particularmente esta, que toma los 30 primeros kilonewtons, justamente para eso que decía Cristian, de acomodar el plato superior, digamos, acomodarse y quedar ubicado perfectamente perpendicular al eje de la probeta, para que no se cargue más de un lado o de forma dispar. Después de ese valor, ya sí la probeta empieza a tomar carga, digamos. También Franco lo que hizo al principio, bueno, en general ya está seteado eso para la configuración de la prensa, digamos, para la velocidad de carga que nos establece la norma. Otro tema que ven ahí en la imagen es la compuerta. Cuando uno está ensayando probetas, de las chicas sobre todo,
y dependiendo el tamaño máximo del agregado grueso, las piedras, por la resistencia y por la carga, más que nada, pueden volar. Entonces hay que tener mucho cuidado con los elementos de protección personal cuando uno ensaya. En el caso de esta prensa tiene la compuerta, otros tienen rejas, pero siempre hay que tenerlo en cuenta. Sí, en la prensa que les mostré en una de las fotografías, que les dije que era un poco más antigua, bueno, eso tenía una reja. Y nosotros teníamos la mala costumbre de abrirlos para ver cómo rompe, y una vez faltaron los discos. Es realmente peligroso. Entonces esas consideraciones que dice Cristian hay que tomarlas en cuenta. Bueno, ahí rompió la probeta y la carga de rotura eran los 211 kilonewtons, y ahora lo que van a hacer es el cálculo. Ahí lo que Franco les va a mostrar es el tipo de rotura. Fíjense que cuando yo les mencionaba los 6 tipos de rotura que establece el reglamento, les mencioné que los que se rompen las bases son los que en general se dan para el encabezado de neopren. Bueno, ahí ven cómo tienen el encabezado de neopren, el disco contenedor, el neopren, y cómo se ha dado la rotura justamente en esos lugares que veíamos antes. Ya van a ver cuando ensaye la probeta acondicionada con azufre, como la rotura, como queda la probeta, es muy distinta. Bueno, ahora lo que va a ensayar es la probeta encabezada con azufre. Ahí se ve como una cierta luz. A ver, por un poquitito. Así. En la parte de arriba, que es justamente la zona donde se va a ir acomodando la placa de la prensa para quedar perfectamente cargando en los primeros 30 kilonewtons, ¿sí? Es donde se va acomodando ese plato de carga para después cargar a 90 grados, digamos, de la cara, para asegurarnos que después la distribución de la carga de esa unidad axial sea uniforme. Profe, en un minuto se corta. Bueno, lo ponemos de nuevo. Ahí. Sí, ahí se va viendo. Sigo por acá, creo. Lo que está mostrando ahí Franco, bueno, está contando que está encabezada con la mezcla de mortero de azufre, cómo es la composición, y lo que yo les decía que no me acordaba, se funden los materiales a 135 grados, y después para realizar el encabezado se usa este equipo que sirve de guía a la probeta para poder asegurarnos que las cargas queden perpendiculares justamente al eje de la probeta. Ahí lo que está mostrando Franco es que, bueno, diciendo que ya se cargaron los datos de esa probeta, la altura, el diámetro, el peso, con la particularidad que la altura se tomó después de realizado el encabezado.
la velocidad de carga sigue siendo la misma que para el neopren, 0,4 megapascales. Sí. No, megapascales por segundo, más o menos 0,2. Lo que yo no tengo presente es si las dos probetas corresponden al mismo tipo de hormigón, como para saber si las resistencias deberían darnos parecidas. Normalmente en otros años lo que se hacía en la cátedra era que realizaban un hormigón, hacían los ensayos en estado fresco, moldeaban probetas, y esas mismas probetas son las que luego ensayaban en la compresión. Bien, ahí está mostrando cuál es la carga de rotura, que fueron 280 kilonewtons. Acá está, que es interesante que vean esto, cómo es el tipo de rotura. Fíjense, ¿se acuerdan cómo rompió el anterior con el neopren? Quizás se rompe el grana. Digamos, no es que Franco tiene una fuerza asombrosa y puede hacer eso ya está roto por la prensa y lo que saca es lo que ha quedado adherido. ¿Ven? Claro, lo que pueden ver ahí son los dos conos, o la rotura clásica, que es el doble cono o reloj de arena. Aquí pueden ver la zona. En el registro, en la planilla, lo que van a poner cuando pongan tipo rotura es la tipo 1. Profe, disculpe, ¿cuáles son los parámetros cualitativos que se pueden ver en una probeta rota, digamos? Podés ver desde la homogeneidad de la probeta, como la distribución del agregado, la cantidad de aire incorporado, por dónde rompe, tanto a compresión, a tracción, vas a poder ver si se rompe por el agregado o rompe por la interfase, la cantidad de material que tiene, digamos, si tiene mucha pasta, si tiene mucho agregado, vas a ver la granulometría del agregado distribuida, si tiene mucha arena o mucha piedra, si hay una distribución continua de esa granulometría. Son todos valores, digamos, todas observaciones que te van a permitir caracterizar ese hormigón. Vamos a dejar de compartir. Belén. Sí. Hay una característica fundamental que decía la doctora, que es en función de la edad del ensayo, que si ninguna norma te lo pide, vos tenés que ensayar a 28 días. Hay algo fundamental que es observar la rotura del agregado, esa interfaz como agregado para determinar cómo se comporta, digamos, el agregado respecto de la resistencia. Eso es fundamental observarlo porque distintos tipos de agregado, ya sea una piedra partida, un triturado o un canto rodado, trabajan distinto en la rotura y por tanto los niveles de resistencia. Ya después en otro momento vamos a ver cómo se relaciona eso, que algo vimos cuando vimos agregado con la trabajabilidad. Y también al pasar ahí, digamos, claro, no solo el tipo de agregado, sino también por ahí la geología del agregado. Hay agregados que son más duros, más resistentes que otros, entonces la rotura va a ser por la interfaz, por la pasta de cemento, otros que son más débiles, más porosos, rompen por el agregado. Sí, yo me refería también a la cuestión de forma. Sí, son porque redondos o son piedra partida. Y lo otro, digamos, que tenemos que tener en cuenta, que se ve también ahí la limpieza de los agregados, pero es ya un detalle un poquito más específico. Bien. En esto también se puede ver, por ejemplo, bueno, ahí lo vemos, cuando veamos el ensayo de tracción por compresión diametral, cuando rompe la probeta,
es muy lindo verla, digamos, dentro, porque se puede ver mejor, digamos, en el ensayo de compresión, todo esto. Bueno, en el ensayo de resistencia a tracción por compresión diametral, lo reglamenta la norma IRAN 1658, es una norma que no se actualiza desde el año 95, está dentro de las normas de hormigón, y en esta se utiliza la prensa normal que se utiliza para los ensayos de compresión, y un equipo que se utiliza para poder darle la carga a la probeta sobre una de las generatrices de la probeta. El ensayo se realiza en probetas de 15 por 30. Se tienen que hacer mediciones también de esa probeta. Antes del ensayo se miden con la aproximación de 0,1 milímetros. Se determina el diámetro, pero el diámetro ya no se hace como en la de compresión. ¿Se acuerdan que la de compresión se hacía en la parte central, digamos, 2 diámetros? Acá se hacen 3 mediciones y se toman a 20 milímetros de cada extremo, se toma 20 milímetros, a 20 milímetros de un borde se toma un diámetro en la parte central, y luego a los otros 20 milímetros del otro borde. Y se mide el largo de la probeta también en 3 puntos. Entonces son como las diferencias fundamentales con el de compresión. El de compresión basta con 2 medidas para promediar, acá pide 3. Creo que en la norma, Cristian, vos corregime, en la norma anterior de compresión, la anterior al año 2013, antes se tomaban 3 mediciones. Como les decía, para realizar este ensayo se necesita un equipo adicional que permita distribuir la carga sobre la generatriz de esta probeta. También se vale de 2 tablitas de madera, ¿sí?, que se usan por única vez, para poder ubicar perfectamente la probeta y que no se mueva. Eso a su vez es ayudado por el equipo como que contiene la probeta en los lados. Y se aplica la aplicación de la carga, como en todo ensayo, tiene que hacerse de forma continua, a una velocidad controlada, sin saltos bruscos. Y también, como en el ensayo de compresión, al principio lo que se hace es, mientras no se va registrando esa carga, sino que se hace como una carga de acomodar el plato de carga para que la carga nos aseguremos que esté perfectamente colocada. Se forma de forma continua, sin choques, con un incremento constante de tensión, y la velocidad de carga es de 0,5 más menos 0,2 megapascales por segundo. La posición de la probeta se tiene que colocar de manera que quede apoyada sobre la generatriz, sobre el plato de la máquina de compresión. Se coloca sobre los platos la probeta de ensayo, los listones de madera blanda, exentos de defecto a lo largo de esa generatriz. Y bueno, los listones se usan una sola vez. La norma nos dice que la tensión de tracción por compresión diametral es igual a 2 veces la carga que registre la prensa, dividido pi, dividido el diámetro medio, o sea, el promedio de esas 3 mediciones, y dividido el largo medio, el promedio de las 3 mediciones. La resistencia va a estar en megapascales, la carga se registra en newton, diámetro y largo en milímetros. Bueno, ahí son fotos de la probeta una vez ensayada, se parte a la mitad, y lo que podemos ver es eso, lo que comentaba el compañero y lo que hablábamos recién, es la distribución de los agregados dentro de toda la masa de hormigón, que rompió por el agregado, rompió por la pasta de cemento, que tiene bastante aire incorporado, natural, intencionalmente también se suelen ver burbujas de aire, se ve la distribución del agregado. Finalmente, en el informe se debe especificar la identificación de la probeta, las medidas, la edad de ensayo, la fecha de moldeo, bueno, las medidas que se utilizan para el cálculo en milímetros, la norma que se utiliza, la carga máxima, y la resistencia a tracción en megapascales con una aproximación de 0,0
5 megapascales. Ahora vamos a ver el ensayo. Estamos viendo tracción, ¿verdad? ¿A este lo escuchan un poquito mejor o solo soy yo? ¿Alguno que hable? No, yo no la escucho bien. No, no se escucha, profe. Lo que está haciendo Franco es tomar, lo primero que hace es tomar las medidas de la probeta, como les decía, que se toma. Si hay a Franco, o tiene Franco lo está midiendo mal, porque se debería medir en el tercio, arriba, al medio y abajo. Y el largo. Y él directamente en la planilla lo que anota es el promedio. También tomo lectura, digamos, de lo que es el peso. Y ahí está el equipo que se utiliza sobre el cual se va a montar la probeta. Fíjense que tiene estos laterales que se ajustan, se mueven, tienen un cierto movimiento, digamos, pero tratan de controlar la probeta para que no se mueva mientras se aplica la carga. Eso que muestra es el brazo donde va a sentarse la carga después, o los platos de carga de la prensa. Me va a colocar la probeta sobre el listón de madera inferior. La probeta para el ensayo a tracción no se acondiciona las caras, digamos, si se fijan no tiene ningún tipo de encabezado. Simplemente eso es como que el acondicionamiento de la zona donde se aplica la carga se da a través de los listones de madera. Ahí lo que hizo Franco es colocar todo ese equipo ya en la prensa. Este aparato es bastante pesado, de pesar como 20 kilos fácil. Se coloca ahí y lo que ha hecho es ponerle discos de hierro abajo como suplemento para que la prensa no tenga que levantarse tanto cuando carga para llegar, digamos, al punto de carga. Ahí se escucha mejor. ¿Lo escuchan? Así no hablo sobre él. Escucha muy bajito. ¿Perdón? No, que se escucha muy bajito. bajo prácticamente. No se entiende, profe. Bueno, no, es que este lo escuchaba un poquito más fuerte, por eso ahí hablo sobre él. Ahí lo que está seteando es la velocidad, ¿sí? La velocidad de carga, que era distinta a la de compresión, acá es de 0,5 megapascales por segundo. Ahí la puso a cargar, digamos, los primeros segundos, justamente hasta que se acomoden los platos de carga.
se cierra por precaución, pero digamos en este ensayo no hay riesgo de que salga ninguna parte de ese día, pero debe tenerse en cuenta. Nada, va cargando, como la velocidad es bastante lenta. Ahí va cambiando el sonido, ya es cuando cuesta cargarlo más. La prensa cambia un poquito el sonido cuando realmente ya empieza a cargar y se hace acomodar a los platos de carga. Bueno, ahí rompió la probeta, se sintió un crash, rompió la probeta, ahí se registra esa carga y se va a efectuar el cálculo. Ingeniera Karina Andrada, que es la que estaba filmando, hacía el comentario que la tensión de tracción para el hormigón sabemos que es muy baja o casi nula, y aproximadamente se determina que es un 10% de la tensión de compresión. Bien, ahí sacaron todo el equipo, saca la maderita y ves cómo se rompió en la generatriz, digamos. ¿Sí? Bien, esta es una rotura normal para este tipo de ensayo, y lo que se puede ver justamente es eso que veíamos antes. Acá es más claro ver la distribución del agregado, el tipo de agregado que tiene, la granulometría, si tiene aire, creo que se nota un poquito de burbujitas de aire, si rompe por el agregado, si rompe por la pasta. Ahí si alcanzan a ver, tiene las burbujitas de aire. ¿Sí? Y ahora lo que van a hacer es el cálculo. De la fórmula, que era 2 veces la carga. Bueno, hace el cálculo en función de la velocidad, o sea, el cálculo no va a depender de la velocidad, sino que la velocidad a la que dice la norma, aplicando la fórmula, con la carga que dio de rotura en la prensa. Bueno, y el diámetro promedio, la altura promedio, lo que determina que es de 3,04 megapascales. Como les había dicho recién, la tensión de tracción es aproximadamente un 10% de la tensión de compresión. Si tenemos un 3 megapascales, aproximadamente esa probabilidad puede llegar de tensión de compresión 30 megapascales. Un poco menos quizás, pero digamos, por ahí próximo. Bien. Belén. Sí. Comentarios. Es fundamental, digamos, cuando ustedes ven la aplicación de la carga, que sea uniformemente en el largo en donde se aplica. El apoyo tiene que estar perfectamente y uniformemente aplicado. Y después, la pregunta, a ver, ¿a quién se le ocurre
¿por qué si yo estoy cargando verticalmente la probeta, uso esa carga para calcular resistencia a la tracción? Si alguien la puede contestar, si alguien la sabe. Es de forma indirecta, porque si comprimís de un lado, tracciona en el sentido vertical de probeta, sería. Justamente, el principio de reciprocidad hace que yo tenga en cuenta esa carga, como bien decís vos, y la superficie perpendicular a esa carga. Por eso, si ustedes analizan la fórmula, lo van a poder determinar. Pero más allá de eso, digamos, es para que ustedes vean junto con el video, lo que decía la doctora, cuál es el comportamiento y cuál es el dato que yo necesito de ese ensayo para saber cómo provocar el ensayo y obtener el dato. ¿Me entienden? Eso es más que importante en el momento de hacer el ensayo. ¿Sí? Bien, seguimos con el próximo ensayo. Próximo ensayo. Módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad se realiza a través de una norma ASTM, una norma americana. No hay norma IRAM que lo reglamente, sino que usamos la norma ASTM C469 del año 2014. Al igual que las normas argentinas, bueno, nos dice el objetivo de la norma, las normas que hace referencia a las cuales podemos consultar, para qué se aplica, los procedimientos del ensayo, lo que debe tener el informe y el equipo necesario para realizarlo. El módulo de elasticidad también se basa en una prensa en la cual necesitamos para aplicarle carga. Para determinar el módulo de elasticidad vamos a tener que cargar la probeta a compresión axial. También vamos a necesitar este equipo que se llama compresómetro, ¿sí? Que son dos anillos unidos atrás por un pivote, y adelante lo que se le coloca es esto, un reloj que mide deformaciones, que lo vamos a ver más detalladamente. Y lo que vamos a medir, bueno, el módulo de elasticidad del hormigón es como, está entre medio de lo que sería el módulo de elasticidad si nosotros midiéramos el módulo de elasticidad de los agregados y de la pasta de cemento. A su vez tiene un comportamiento no tan lineal, o lineal hasta cierto punto, en relación al agregado y la pasta de cemento. El hormigón se comporta linealmente, tiene un comportamiento elástico hasta cierto valor, y después, si nosotros quitáramos la carga que estamos aplicando al hormigón, pasado ese umbral elástico, el hormigón quedaría con daños permanentes. El módulo elástico se toma justamente en esta zona, donde el material es elástico, donde la carga que apliquemos no le va a dejar daño a la probeta. Bueno, estas son fotos del equipo. Se aplica carga axial, como la de compresión, y se coloca este equipo en el tercio medio de la probeta. Se hace con probetas de 15 por 30 centímetros. Y lo que vamos a registrar es la deformación específica que sufre ese hormigón a raíz de una carga. Como les dije, vamos a trabajar en el campo elástico del diagrama de tensiones y deformaciones del hormigón. Vamos a trabajar con una tensión 1 que corresponde a la tensión que se da cuando se alcanza una deformación específica de 0,0005 y una tensión 2 que corresponde a una tensión para el 40% de la tensión o carga de rotura. Esto va a depender del tamaño de la probeta. Y con esa tensión, si nosotros la podemos calcular, vamos a determinar cuál es la deformación específica que sufre la probeta. El módulo elástico va a ser
simplemente la pendiente de la tangente de la curva en este tramo elástico, por lo tanto se calcula como la razón entre la diferencia de las tensiones y la diferencia de las deformaciones específicas. La norma nos dice, bueno, esta es la fórmula, el módulo elástico se expresa en gigapascales, acá en Argentina lo expresamos en gigapascales, la tensión 2 es la tensión correspondiente al 40% de la tensión de rotura, la tensión 1 es la que corresponde a la deformación específica inicial, que es la norma, y la deformación específica 2 es la que corresponde a la tensión 2. El módulo en general varía entre 25 y 45 megapascales. Hay un ejemplo de cálculo, y después lo vamos a ver en el video más detalladamente. Franco va a ensayar una probeta, y en la probeta ahí vamos a ver cómo se mide. Vamos a ver en la probeta cómo medimos estas deformaciones específicas, cómo llegamos a estos valores de deformación específica. Porque el compresómetro no nos va a medir esto, nos va a medir, digamos, la deformación, pero planteada de otra forma. Ahí lo vamos a ver. En el ejemplo de cálculo, lo que... Sí. ¿Puedes poner el gráfico donde está la deformación? Dos anteriores. Ahí eso. No, el siguiente. Comentarle simplemente que si no se acuerdan la fórmula, como le dijo la doctora, es la tangente del ángulo. Y la tangente del ángulo es opuesto sobre el adyacente. Entonces, el lado opuesto, ¿cuál va a ser? Sigma 2 menos sigma 1. Y el adyacente, epsilon 2 menos epsilon 1. Entonces, si hacen esa relación, van a obtener el módulo de elasticidad. ¿Sí? Bien. Tenemos un ejemplo de cálculo. Es muy simple, pero... Calcular el módulo elástico de un hormigón sobre una probeta cilíndrica de 15 por 30 centímetros según los siguientes datos. Si alcanza una deformación específica de 0,0005, o sea, esta es la deformación específica 1, llamémosle, o la de norma, para una carga de 3.350 kilos. Esta es carga 1. Nosotros necesitamos que la tensión 1 para la fórmula. Nos dice que la deformación específica de la probeta para una tensión de 139,40 kilos por centímetros cuadrados, que es la que corresponde al 40% de la carga de rotura, es 4,97 por 10 a la menos 4. Entonces, como datos tenemos la tensión 2, que es 139,4 kilos por centímetros cuadrados, la deformación 2, 4,97 por 10 a la menos 4. Necesitamos averiguar la tensión 1, pero tenemos como dato la carga 1. ¿Sí? Entonces, para sacar la tensión, lo que hacemos es dividir la carga por el área de la probeta. Eso nos da un valor de 18,96 kilos por centímetros cuadrados. Ahora tenemos tensión 2, deformación específica 2, tensión 1, deformación específica 1. Lo que hacemos simplemente es reemplazar en la fórmula del módulo elástico. Reemplazamos y nos da un valor de 269.440,7 kilos por centímetros cuadrados. En función de la equivalencia de unidades, nos da aproximadamente 26,4 gigapascales. ¿Sí? Que es un valor lógico. Acuérdense los valores de referencia. ¿Por qué? Porque por ahí se hacen líos con las unidades y después terminan poniendo valores que son descabellados. En cambio, si ustedes tienen un orden de magnitud de lo que tienen que dar las cosas, es posible que digan, bueno, esto está mal, pero ¿por qué está mal? Y revisen las unidades que en general es lo que se equivoca.
Como toda norma, lo que nos dice son lo que debe especificarse en el informe, que son básicamente lo que habíamos visto antes, que es la identificación de la probeta, las medidas, el curado, las condiciones ambientales a las cuales estuvo la probeta, la edad, la tensión del hormigón, el peso unitario, la curva de tensiones de formaciones, el módulo de elasticidad y el coeficiente de Poisson, porque esta norma también te permite calcular el coeficiente de Poisson. Además, yo le agrego siempre la fecha, el operario y citar la norma. Esto de la norma no es caprichoso porque hay normas, como ustedes vieron recién, que se actualizan, digamos. Y no es lo mismo que nosotros hagamos referencia a una norma antigua, digamos, que quizás el método de ensayo es similar, pero no igual, entonces hay que poner la norma con la cual nosotros hicimos el ensayo. El número de norma y el año de la norma. Porque si no, alguien puede decir, no, pero esto está hecho mal. No, no está hecho mal. Está hecho con la norma esta, pero cuando se medía o se hacía de tal modo. Digamos, está bien, está bajo regla, pero quizás después tuvo una actualización. Bueno, estos son los resultados del ensayo que realizó Franco y Karina. Lo que hicieron fue plasmar en una planilla la deformación específica, que la deformación específica en realidad lo ven por el número de divisiones que va a tener el compresómetro, no como lo vimos recién, como 0,0005, ahí lo vemos aquí es equivalente del número de divisiones del compresómetro, la carga que registra la prensa, el diámetro de la probeta, que también sugiere un promedio, la deformación específica, ahora sí, y la tensión en megapascal. Lo que se hace con el ensayo de módulo de elasticidad es no tomar una única medida, sino que el módulo de elasticidad se determina como el promedio de 3 corridas sobre la misma probeta. ¿Sí? Vieron que en el ensayo, bueno, el ensayo de compresión no se podría hacer varias veces, sino que lo que hacemos es promedio de varias probetas, como esa rotura. Este no es un ensayo a rotura, sino que justamente estamos sobre el campo elástico, entonces podemos realizar la determinación del ensayo varias veces sobre la misma probeta. Vamos a ver el ensayo. Franco lo que hizo ahí fue completar en la pizarra aquí en el laboratorio, digamos, cómo se calcula y las precauciones que tenemos que tener en cuenta para medirlo en laboratorio con el equipo del compresómetro. Ahí lo que les está mostrando Franco es el diagrama de tensión de formación, justamente donde el tramo donde el hormigón se comporta de manera elástica, que es aproximadamente hasta el 40% de la tensión de rotura, y luego donde ya las deformaciones comienzan a ser permanentes hasta llegar a la tensión de rotura. En el primer tramo, en la parte elástica, lo que responde a esa curva de tensión de formación es a la ley de Hooke, ¿sí? Bien, acá un dato importante. Nosotros para la fórmula lo que necesitamos es la tensión 2. La definimos como la tensión que es el 40% de la tensión de rotura. Por lo cual, ¿qué necesitamos ahora? La tensión de rotura. Franco lo que está diciendo es que él ya calculó, ya ensayaron una probeta para sacar la tensión de rotura, entonces ahora ese valor ya lo tienen conocido. Normalmente para realizar este ensayo siempre previamente van a tener que hacer un ensayo de compresión para conocer ese valor.
Lo que estamos mostrando son los puntos de la curva en la zona elástica en las cuales nosotros vamos a tomar la altura de la tensión y de la deformación. De la tensión máxima. Lo que dice que por qué un 40% de la carga de rotura, porque con ese valor, digamos, estamos asegurándonos que estamos dentro del campo elástico. No me acuerdo por dónde íbamos. Ahí está. Más o menos. Sí, está remarcando cómo es la fórmula, que es la pendiente de la curva en este tramo elástico. Ahí lo que muestra es esquemáticamente lo que es el ensayo. Esta es la probeta de hormigón, sometida con presión. Por esa carga, nosotros tenemos un acortamiento delta L. La deformación específica que sería igual al acortamiento en relación a la longitud. Con el equipo que se utiliza, lo que hacemos es tenemos la carga, el eje de la probeta, vamos a medir la deformación específica que sufre la probeta por esta carga en los 15 centímetros centrales de la probeta, ¿sí? Donde va a ubicarse el dial de lectura. Lo que tiene es que la parte de atrás hay un punto fijo, o sea, un punto pivote, no permite el acortamiento, solo se va a permitir de este lado, del lado donde está el dial. Entonces, la deformación sería una deformación delta L que se lee en la cara de la probeta, pero nosotros necesitamos saber cuál es el acortamiento en el eje donde se está aplicando la carga. Por una relación triángulo, lo que es el delta L real sería el de la lectura sobre 2. Ahí lo vamos a ver. Lo que está diciendo es que esto lo están imitando al movimiento, tienen los dos aros y es solo acá podemos ver la deformación. En esta cara lo que podemos ver es ese acortamiento que sufriría la probeta, que perceptiría el ojo, digamos, por la carga de compresión. Para calcularla nosotros necesitamos la deformación en el eje. Entonces, para determinar cuánto es ese acortamiento en el centro, por relación de triángulos hace que es la deformación en la cara sobre 2. Ahí lo que está mostrando es cómo hacer para medirlo con el compresómetro la deformación inicial, que la norma nos dice que tiene que ser de 0,0005. ¿Sí? El compresómetro no vamos. La deformación específica va a ser entonces el acortamiento en relación a la longitud inicial. Entonces, el acortamiento verdadero en el eje va a ser igual dividido 2, porque es la que toma la lectura, sobre la longitud donde se está produciendo ese acortamiento, que son los 15 centímetros de la parte media de la probeta.
A ver, entonces, a ver, vamos a poner donde se ve el todo. ¿Sí? Entonces, eso lo que hace es igualarlo a la deformación específica para poder saber cuál es la lectura que yo tengo que tener en el compresómetro. ¿Sí? Despejando, saca cuál es la lectura del compresómetro, en función también de la apreciación que tiene ese compresómetro. Si se acuerdan, en la planilla que les mostré hace un ratito, teníamos como lectura en principio 15 divisiones, que después mostraban a que eran equivalentes, que eran la deformación específica de 0,0005. Entonces, nosotros vamos a tener que registrar cuál es la tensión 1 cuando leamos en el compresómetro 15 divisiones. ¿Sí? Que en realidad no vamos a tener la tensión, sino vamos a tener la carga 1. Vamos a tener como un proceso inverso al que hicimos recién en el cálculo. Cuando realicemos el ensayo, cuando nos marque en el compresómetro la deformación de 15 divisiones, tomamos lectura de la prensa de cuál es la carga. Después esa carga la llevamos en función del área de la probeta a la tensión. Y ahí tenemos la tensión 1. Nos va a faltar determinar la deformación específica 2. Y ahí lo que vamos a tener que hacer es, conociendo nosotros la tensión 2, vamos a necesitar conocer la carga 2 que deberíamos leer en la prensa para ahí registrar la deformación. Entonces, conocí esa carga 2, cuando el ensayo está corriendo, se está aplicando la carga de compresión, el operario lo que hace es leer en la prensa, tener la lectura de cuando se alcance esa carga y en ese mismo instante fijarse en el compresómetro cuántas divisiones llegó y después llevarlo a deformación específica. Y lo van a ver en imagen. Lo que está diciendo es que para saber la deformación 2 hace el proceso inverso de entrar con la tensión 2. Ahí está el equipo, donde está armado, es una probeta de 15×30. Esta separación, donde toma lectura el compresómetro, son 15 centímetros o 150 milímetros. Los aros se fijan perfectamente a la probeta a través de esos pernos, ¿sí? Que la mantienen fija. La parte de atrás tiene el pivote que sí, que va a quedar durante el ensayo para mantener, digamos, fija la distancia de 15 centímetros entre los dos anillos, y lo que se va a sacar son estos pernos que se ven adelante. Esto está tapando ahí el guante franco, ¿sí? Eso se saca durante el ensayo para permitir que de este lado de la probeta, digamos, pueda haber deformación. Ahí están las barras, que son las que se van a sacar después. Una vez que armamos el equipo, lo fijamos, se sacan. Bien.
Acá lo que está haciendo Franco antes de empezar a ensayar es conocer cuál es la tensión 2, que era el 40% de la carga de rotura. Conocía la carga máxima rotura, que era de 32,4 megapascales, saca la tensión 2, como el 40%, eso le da una tensión de 13 megapascales, y ahora lo que va a hacer es calcular esa tensión para una probeta de 15 por 30, a qué carga equivale para que podamos saber cuál es la carga que tenemos que leer en la prensa. Acá. La carga 2 igual a la tensión 2 por el área. Bien. Ahí Franco determinó la carga 2. Entonces ahora él va a poder realizar el ensayo. Ya conoce que va a tomar lectura de la carga que se alcance cuando en el compresómetro mida 15 deformaciones, esa va a ser la carga 1, y va a cortar el ensayo cuando en la prensa se marque una carga 2 igual a 223,6 kN. Y va a registrar en el compresómetro la cantidad de divisiones. Está mostrando cuándo se da esa carga 2, digamos. Ahí empezó el ensayo. Normalmente lo que se hace antes del ensayo es como una pequeña calibración, que es hasta que se ajusten los platos de carga, se hacen una o dos corridas de prueba, digamos, hasta estabilizar bien, digamos, esa probeta en cuanto a la deformación, hasta que se asienten los platos. Después de 2 corridas de prueba, sí se comienza con las 3 corridas que van a registrarse como propias del ensayo. Ahí está mostrando las divisiones del compresómetro, que van de 0 a 100 y después de nuevo arrancan de 0 a 100. Ahí se fijan, ahí llegó a las 15 divisiones. Karina le avisó que llegó, entonces Franco tomó la lectura de la carga. Al revés, perdón. Franco le dijo cuánto era el... No, tomó lectura de la carga. Ahora sigue el ensayo y Franco le va a avisar cuando se llegue al P2 y Karina le va a decir cuántas divisiones se alcanzaron. Acá llegó a 100 y después empieza de nuevo a correr. Bien. Ahí Franco le dijo ahora, se cortó el ensayo y Karina le dijo que eran 189 divisiones. Bien, finalmente lo que van a hacer son los cálculos. Los 15,1 kilonewtons son la carga que correspondió de la lectura en la prensa para cuando se alcanzaron las 15 divisiones, o lo que es lo mismo, una deformación específica de 0,0005. Ahora va a sacar cuál es la tensión 1, ¿sí? Entonces tenemos la carga dividido el área, los 1000 son por una cuestión de unidades, y saca la tensión 1. Que es igual a 0,9 megapascales, que corresponde a una deformación específica de 5 por 10 a la menos 5.
La tensión 2 es la que calculó hace un rato, en función del 40% de la tensión de rotura. La deformación 2 la calcula con las divisiones que acabamos de ver Karina para la carga 2, ¿sí? Por la precisión del compresómetro, dividido 2, dividido 150. ¿De dónde sale esto? De la fórmula que vimos al principio, para determinar la deformación específica en el eje de la probeta. ¿Sí? Ahí lo que hizo fue el cálculo y les da un módulo de 22,8 gigapascal. Un poco bajo, pero digamos, aceptable para el rango de magnitud en que podemos encontrar en los módulos de elasticidad. Esto se hace para cada corrida, se hacen 3 corridas y después se saca el módulo como promedio de esas 3 corridas. ¿Sí? Que es lo que veíamos nosotros en la planilla. ¿Sí? Hizo 3 corridas, 15 divisiones que correspondían a la deformación específica de 5 por 10 a la menos 5. Después para la tensión 2, correspondían divisiones, le dio bastante parejito, de 175, 175 y 173. Calculó el módulo para cada una de esas corridas, y en este caso dio el mismo valor, pero si no sacas el promedio, y se determina el módulo de la especialidad de esa probeta. Seguimos con otro ensayo, pero me gustaría, si tienen alguna duda de este, quieren consultar algo. Belén. Sí. Hay dos detalles más que importantes. El primero de ellos es que cuando uno hace este ensayo y al trabajar en el campo elástico, necesita acomodar el equipo y por tanto hace una corrida de carga o 2 corridas de cargas para que el equipo, digamos, esté bien colocado en la probeta y no se zafe. Los pernos, eso, tienen una cabeza cónica que se hincan en la cara de la probeta y para que eso no se mueva. Eso es lo primero que es fundamental, porque si se mueve el equipo, el ensayo no sirve. Y lo otro es una pregunta que quiero hacerles, que es conceptual, a ver si alguien se da cuenta. La pregunta sería, si yo una vez termino de hacer la tercera corrida, ¿en cuánto queda la deformación del flexímetro? ¿Alguien se ubica más o menos lo que pregunto? No hay nadie aquí. No hay nadie. ¿Podría repetir la pregunta? La pregunta sería la siguiente. Si yo estoy trabajando en el campo elástico, cuando termino de hacer el ensayo, ¿a dónde me tiene que quedar el flexímetro, la aguja del flexímetro? ¿En qué valor me tiene que quedar? En 0. 0, profe. En 0. En 0 porque yo trabajé en el campo elástico. Y si no me queda en 0, tendría que ver cuál fue el problema. Si ustedes, cuando hacen este ensayo, hacen esas 2 corridas iniciales dentro del campo elástico también, ¿no es cierto? Ustedes se van a dar cuenta que cuando terminen el ensayo, la deformación final va a ser 0, porque va a volver la aguja al punto inicial, porque cuando calculé el 40% de la carga lo hice bien y estoy dentro del campo elástico. Eso es fundamental hacerlo
para saber que realmente trabajé en ese campo, ¿no es cierto? Que es el objeto del ensayo. Eso es muy importante. Y después otra cosa más, que cuando a ustedes se le da la deformación leída en el flexímetro, es la deformación que surge en el plano donde está el flexímetro. No es la deformación en el centro de la probeta. Para eso hay que aplicar lo que les explicó la doctora. Pero si ustedes se fijan en la parte de la fórmula, cuando hacen la fórmula, ustedes están hablando del eje central de la probeta. De hecho, está comprimida a una acción simple y por tanto el acortamiento unitario ese que hay es en el eje de la probeta. ¿Se entiende? Eso es un elemento que lo tienen que tener en cuenta porque le pueden dar el dato de la deformación o le pueden dar el dato de las divisiones del flexímetro. Entonces parece una sutileza, pero en realidad conceptualmente hay una gran diferencia. Nadie para comentar, preguntar en el momento. Ok, seguimos. Bueno, y el último ensayo que vamos a ver de valoración mecánica del hormigón en estado endurecido es el módulo de rotura a flexión, que se determina por la norma IRA 1547 del año 92, y lo que determina la norma es el ensayo de tracción por flexión. Se utiliza la probeta que acá vamos a utilizar, no es la clásica probeta cilíndrica, sino que es una probeta prismática de 15 centímetros de lado, 15 por 15 y 53 centímetros de largo. Se la va a someter a flexión pura en el tercio central, para lo cual vamos a necesitar de un dispositivo, de un equipo que nos permita aplicar la carga de manera como muestra ahí la figura, ¿sí? Se va a colocar nuestra probeta, se va a apoyar los apoyos van a estar a 45 centímetros entre sí y distantes del borde a 4 centímetros cada uno. Se coloca la probeta sobre esos apoyos y la carga va a ser aplicada con la prensa en 2 puntos, por lo cual el dispositivo tiene que permitirnos aplicar la carga en esos 2 puntos. Los 2 puntos están a 15 centímetros entre sí y a su vez cada carga a 15 centímetros de los apoyos. No es caprichoso esta forma, sino que si uno realiza el diagrama de solicitaciones de esta viga, vamos a ver que la viga en el tramo central está sometida a lo que es tracción pura. Bueno, la velocidad de carga tiene que ser menor a 0,017 megapascal por segundo. Y acá dice que se conozcan listones de madera blanda en contacto con los apoyos. Nosotros tenemos un equipo en el que no hace falta la madera, digamos, tiene unos ejes los que perfectamente se puede colocar. Esto es lo que les decía del diagrama de solicitaciones de esta viga. Nosotros vamos a tener en este tercio central flexión pura con un momento equivalente a la carga que registre la prensa por la longitud de la prensa, la longitud, entendiendo esto, la longitud entre apoyos, sobre 6. La norma nos dice que el módulo de rotura o resistencia a tracción por flexión es igual a, por la fórmula de Navier, fórmula del espejo que tiene que ver con resistencia de materiales, me parece, es igual al momento sobre el módulo resistente. Por lo tanto, el módulo va a ser igual. El momento máximo constante en ese tramo era P por L sobre 6, y el módulo resistente para una sección rectangular, digamos esta cara, digamos, es igual al ancho por la altura sobre 2 sobre 6. Finalmente, nos da que el módulo va a ser igual a la carga que registre la prensa por la longitud entre apoyos, por el ancho de la probeta, por la altura al cuadrado.
La norma nos da esa fórmula con la salvedad de que acá tiene un 10, que es por una cuestión de conversión de unidades. O sea, porque nos pide que el módulo esté expresado en megapascales, la carga en decanewton, la luz en centímetros, el ancho y la altura media en centímetros. El informe lo que nos pide es la identificación de la probeta, ancho y altura promedio, la luz entre apoyos, la carga máxima, módulo de rotura y defectos o anomalías que presente la probeta ensayada. La edad de la probeta y, como siempre, la fecha de operario y la norma que se utiliza. Vamos a ver el video. Profe, consulta. Sí. Pregunte. Hola. ¿Para el desarrollo de la probeta esa, se usa algún molde en particular? Sí, son moldes prismáticos de las dimensiones esas. En el laboratorio tenemos, ahí vamos a ver una, que también si hubiéramos hecho el ensayo de estado fresco, ustedes hubieran moldeado sus propias probetas y cuando hiciéramos estos ensayos, ensayaban sus propias probetas. Sí, son moldes prismáticos, digamos, de que tienen dimensiones 15 por 15 por 53 de largo. Son las probetas. Toma de medidas. ¿Hola? Sí, para la toma de medidas, ¿se hace con algún protocolo en particular o no? La norma no te dice en relación a las otras, digamos, dónde los tenés que tomar, pero sí que que tomes promedio, digamos, mínimo 3 lecturas. Pero no te especifica si en el borde, ni en el tercio medio, nada. Pero sí, siempre son 3 medidas. Vos pensás que por más que el molde sea perfecto en sus dimensiones, por ahí el color del hormigón no te queda perfecto, sobre todo en la cara que queda expuesta. Por ahí no se realizó bien, no se terminó finalizado del moldeado de esa probeta y no queda muy parejo. Perfecto, gracias. Bueno, ahí lo que Franco dibujó, bueno, es el ensayo, donde tiene los apoyos la probeta, donde se aplica la carga, las distancias y los diagramas de solicitaciones, como el diagrama de corte y como es el diagrama de momento. Eso es para entender, digamos, que la fórmula de dónde viene, que no es caprichoso, sino que responde, digamos, a las solicitaciones a las que se ha sometida esa probeta, al estar aplicada la carga de esa manera. Claro, muestra el diagrama de corte, que el corte es constante en el primer tercio, igual a P sobre 2, que es la reacción, y el valor de la carga, digamos, aplica la prensa en esos dos puntos. Está mostrando como en el tercio central el momento es constante, ¿sí? Y cómo podemos obtener ese valor, digamos, para calcular el módulo de rotura-sección. Ahí explica lo que es el momento y lo que es el módulo resistente para esa sección. En este caso, como la probeta es prismática, digamos, B es igual a H. Podrían poner B al cubo o H al cubo. Ahí está el equipo, que actuarían de apoyo. ¿Sí? Y arriba tiene unos cilindros iguales, que son los que van a aplicar la carga.
Bueno, está montando todo el equipo, digamos, en la probeta, lleva su tiempo porque tiene que estar perfectamente ubicada para asegurarnos que las cargas, digamos, se van a aplicar donde nosotros después vamos a poner para poder tener un momento de acuerdo a cómo lo calculamos. Belén. Sí. Ahí se ve, gente, se ve bien especificado, bien esquemático, qué es un apoyo móvil. ¿Qué tipo de esfuerzo me transmite un apoyo móvil y por qué se utiliza en este ensayo? ¿Qué es lo que yo estoy queriendo estudiar? Entonces yo acá en este apoyo que tengo ahí en la imagen, no tengo transmisión de esfuerzos horizontales, no tengo transmisión de momentos flectores y sí tengo transmisión de en estos esfuerzos verticales. Ya lo van a ver cuando lo pongan en la prensa. Bueno, ahí lo que puso el equipo dentro de una prensa que es manual, la otra prensa no entra todo este equipo. Lo que está diciendo Franco, que no especifica una velocidad de carga, sino que tiene que ser lenta, gradual, sin salto, pero como yo les había mencionado antes, ahí recomendado una carga, digamos, una velocidad de carga. La rotura es bastante brusca, así que presten atención al video. Ahí rompió. ¿Sí? Para estos casos, lo que se suele hacer, digamos, cuando el hormigón está sometido a flexión, justamente lo que estamos acá evaluando el módulo de rotura-flexión a través de la tracción, digamos. Entonces, como el hormigón casi no resiste o es muy bajo, un 10%, por eso es que a las vigas, son sometidas a flexión, se les coloca la armadura para poder resistir ese esfuerzo. Si no, imagínense cómo sería, por más que el hormigón resiste muchísimo, digamos, ahora vamos a ver que ante una carga bastante baja, cómo rompió, y encima es una rotura brusca. Ahí está el cálculo del ensayo. La carga máxima, digamos, para la que rompió fue 2,8 toneladas, pasadas a kilonewton, son aproximadamente 27,5. Y ahí, bueno, está haciendo el cálculo y le da un valor de módulo de rotura de 3,8 megapascales. Que si se fijan es bastante similar o parecido, no es el mismo hormigón, pero en el rango del valor de lo que le dio la tracción. Creo que terminó. Sí, terminó. Bueno, no sé si tienen alguna duda, consulta. Cristian, ¿querés decir algo? Hola, profe. Buenas noches. Sí, ¿qué tal? Yo soy el alumno que tuvo problemas para poder conectarse para rendir el parcial. Ah, bien. Bueno, ahí cuando no te desconectes, cuando termine la clase lo vemos. Profe, Bien, gracias, profe. Yo también le envié un mail porque iba a rendir estabilidad. Lo que sí hagamos así, los que les mandé mail, los que quedaron con algún problema, cuando diga que termine la clase, quédense y lo vemos. Yo quiero ahora ver si tienen alguna duda de esto, los que estuvieron participando de la clase. Profe, disculpe. Por los que no rindieron ya lo vemos, no hay ningún problema. Profe, Sí. ¿después podrás subir las filminas y pasarnos el link de los videos?
Sí, las filminas se los puedo subir ahora y los videos ya veo Por ahí si nos entre mañana. puede subir el link que tiene ahí, estaría genial, porque podemos entrar desde un Drive. Está muteada, profe. Sí, Belén, estás muteada. Ok, ahí estoy. Le ponemos ahora sí. Sí, es que se me cerró en realidad el Zoom. Igual ahora. Profe, con las consultas sobre el parcial, ¿las vamos a hacer ahora o por el foro?